esta falta de protección en la que han incurrido algunas instituciones federales sobre los ecosistemas marinos y costeros de importancia mundial. Esto de acuerdo con la más reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación, y pues decir que en el caso que más llama la atención pues es el que corresponde a la región del Pacífico Sur, que se encuentra pues al parecer sin un programa de ordenamiento ecológico. Además, nos señalas en esta pues relevante información sobre estos ecosistemas que 16 santuarios, una reserva de la biosfera y un número indeterminado de sitios Ramsar carecen de programas de manejo y tampoco cuentan con información de las especies a proteger, pues una información que debería de causar alarma en las autoridades competentes, sobre todo porque, pues ya lo decíamos, también estos ecosistemas marinos se encuentran amenazados por el cambio climático y las propias condiciones de contaminación que enfrenta nuestro planeta, y a esto se suma pues que en México podría existir pues esta falta de atención a estos ecosistemas. Sosimo, pues muy importante esta información sobre áreas naturales protegidas. Así es, pues sí, se trata de estas áreas de distintos niveles, incluso de protección, pero que todas tienen una importancia señalada en la propia Auditoría Superior de la Federación como mundial o planetaria, porque incluso algunos de estos ecosistemas son únicos de México y hay que recordar que México es uno de los pocos países megadiversos en el mundo. Y esta megadiversidad no responde solamente a las selvas, a los bosques de coníferas, a los desiertos, sino que estamos viendo que en su mayor parte, es decir, en más del 60%, esta biodiversidad se refiere a los ecosistemas de carácter costero o marino. Y decíamos, pues sí, se trata de un privilegio, por supuesto, se trata de un privilegio que México cuente con este tipo de ecosistemas, pero al mismo tiempo se trata de una responsabilidad y una alta responsabilidad en este contexto de cambio climático que estamos padeciendo, en este contexto incluso de pérdida acelerada de especies, de extinción de especies. Hay que recordar que nos encontramos en una época de extinción masiva de especies y pues sí, México tiene una importancia que podríamos decir relevante para el cambio climático que se está viviendo en el mundo. En ese sentido, es que la Auditoría Superior de la Federación pues ha analizado cómo México cuida estos ecosistemas, particularmente los marinos y costeros, y pues sí ha encontrado varios problemas que la propia auditoría señala se vienen arrastrando desde sexenios anteriores, se vienen arrastrando prácticamente algunos desde hace décadas, y sí, destacar esta parte que no existe un programa de ordenamiento ecológico para toda la región del Pacífico Sur. México está dividido en 4 regiones para precisamente preservar estos ecosistemas costeros y marinos, y resulta que para toda la región del Pacífico Sur no hay siquiera un programa de ordenamiento, no lo existía desde el sexenio anterior. Y por supuesto tampoco existe todavía ya en este sexenio, además de que sí, ya te referías a los santuarios, te referías a la reserva de la biosfera, que no tiene siquiera programas de manejo y por lo tanto ni siquiera se sabe cuántas especies hay, ni cuántas entonces por lo tanto se tendrían que proteger. Y de manera destacada señalamos algo, Nancy Flores, y que tiene que ver con los sitios Ramsar. México tiene 142 sitios de este tipo. Se trata de humedales de importancia planetaria, porque México tiene muchos más humedales, pero 142 son de este tipo considerados Ramsar. Esto a propósito de una ciudad de Irán, donde hubo una cumbre precisamente de los países en los que se determinó la importancia de estos humedales para el propio planeta. Y pues sí, México cuenta con 142 de este tipo, y de un número indeterminado pues no se tiene tampoco los documentos sobre cómo se tendrían que estar protegiendo. Y es preocupante, Nancy Flores, porque algunos de ellos se asientan en la auditoría, aunque no lo señala de manera particular a cuáles se refiere, pero señala que varios de ellos han sido ya
víctimas de el vertimiento de hidrocarburos por accidente y que ni siquiera se sabe cómo se está controlando o cómo se ha tratado de mitigar este tipo de daños. Y por otro lado, desde sexenios anteriores, a algunos de estos sitios se les otorgaron permisos para que ahí se vertieran desechos industriales y otros desechos de carácter contaminante. Además de que algunos de ellos introdujeron especies que no son propias del lugar y que terminan convirtiéndose en fauna nociva. Es decir, vienen arrastrando una serie de problemas y hasta la fecha ni siquiera se cuenta todavía con los instrumentos para poder evaluar de qué tamaño es el daño y también cómo se puede paliar. Pues muy importante esta, sobre todo, esta parte que tiene que ver con la biodiversidad que ni siquiera se tiene catalogada y recordar que pues hay ya demasiadas especies en situación de peligro por diversas circunstancias, entre ellas la pesca ilegal, pero también por todos los temas de contaminación y del propio calentamiento de las aguas marinas. Y en este sentido, Sósimo, yo sí quisiera pues preguntarte qué es lo que más te sorprendió, porque evidentemente está esta parte que tiene que ver con todo el hecho de que estas reservas que no solo son de carácter nacional, sino que incluso pues el equilibrio mundial quizá del planeta tiene que ver con la conservación de estas áreas, sobre todo las Ramsar o las reservas de biosfera. Pero ¿qué es lo que más te sorprendió al revisar esta información? Quizá el hecho de que, pues a pesar de que haya tantas autoridades involucradas, pues no se haga nada por su conservación. Sí, yo creo que lo que más me sorprendió ha sido que algunas tuvieron permisos para que ahí se vertieran desechos industriales y desechos de carácter biológico. Me parece, pues prácticamente un crimen ambiental el que sobre estos ecosistemas que además son muy sensibles por todo lo que está padeciendo el planeta, por el calentamiento global. Hay que recordar que 1 grado que varíe en la temperatura en todo el planeta, pues resulta muy dañino para este tipo de ecosistemas. Entonces, encima que todavía se autoricen que ahí se viertan desechos, pues me parece de escándalo. No señala cuándo se autorizaron estos desechos, pero sí señala que viene estos problemas arrastrándose desde sexenios anteriores. Y también me sorprendió que como no cuentan con planes de manejo, ni la reserva de la biosfera que se ha señalado, ni tampoco las áreas naturales protegidas, ni tampoco los sitios Ramsar, ni tampoco las unidades de manejo de conservación de vida ambiental. Es decir, estas 4 categorías de reservas que tiene el país y que en este caso son costeras o oceánicas y que no tienen ningún plan de manejo, pues no hay manera ni de evaluar nada, ni de vigilar prácticamente nada. Y me sorprendió algo, Nancy Flores, porque sí se han realizado verificaciones, entre comillas, de la propia Secretaría de Marina, en conjunto con la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Han hecho revisiones, entre comillas, podríamos decir supervisiones, porque como en estas áreas no hay ningún plan que les diga cuál es la situación ni qué se tiene que revisar, pues van, pero prácticamente observan con la mirada qué es lo que está pasando y se regresan. Ha habido cientos de estas, entre comillas, supervisiones, pero que como no tienen ningún programa de manejo y no tienen ningún tipo de diagnóstico de cómo se encuentra la zona, pues prácticamente van, solamente son visitas in situ, pero que no tienen claridad de qué es lo que van a revisar, qué es lo que van a proteger, qué es lo que van a diagnosticar. No hay prácticamente nada de eso en estas zonas. A diferencia de otras, sobre todo aquellas que están en el Mar Caribe, aquellas que están en el Mar de Cortés y que están en la parte norte del Pacífico, bueno, sí se cuenta ahí con planes y por lo tanto tienen claridad sobre qué hacer, qué revisar, qué evaluar, pero en gran parte del Pacífico Sur, pues no se tiene. Entonces eso también me sorprendió porque finalmente son recursos que se están dilapidando. Mandar allá marinos, a funcionarios de la Profepa, para que prácticamente a ciegas vayan a revisar estos sitios y que finalmente ni siquiera de ahí se pueda generar algún diagnóstico, pues creo que también incluso se están dilapidando recursos. Digo, qué bueno que se hagan, que vayan de todas maneras por si en ese momento ven que alguien quiere saquear, etcétera, pues entonces se pueda prevenir, pero en términos generales pues no se está sacando jugo al propio trabajo que podrían estar haciendo estos servidores públicos.
Pues sí, esta parte de que se ha permitido arrojar estos desechos, pues sí es, yo creo, lo más grave. Y también reconocer que estos sitios, pues justamente tienen esta calidad de protección para que no sufran alteraciones irreversibles. Y esto, pues sin duda, es una omisión grave de parte de las autoridades. Sosimo, pues, ¿qué sigue? Porque sabemos que la Auditoría Superior de la Federación hace recomendaciones, pero de ahí a que se cumplan, pues no necesariamente es un camino lineal, sino que incluso, pues como ocurre también con otras autoridades, como podría ser con la CNDH, estas instituciones pudieran no hacer caso de estas observaciones, o qué es lo que seguiría en el caso de estas 4 instituciones federales. Pues sí, creo que lo importante es de que se atiendan estas recomendaciones. Yo encuentro cierta, por supuesto que atención a lo que se ha estado señalando, cierta sensibilidad, no de ahora, sino de desde que inició prácticamente el actual sexenio, por ejemplo, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Creo que puede haber la sensibilidad, igual que en la propia Secretaría de Marina, y a partir de ellas, pues con las otras dependencias que les toca, la propia Profepa y la CONANP, y que pienso que pues nos toca también a nosotros como periodistas, pero a la sociedad en términos generales, pues presionar para que se cuiden, se preserven estos ecosistemas que decíamos son patrimonio y al mismo tiempo responsabilidad de los mexicanos, las mexicanas, pero sí nos toca precisamente presionar a las propias autoridades para que pues elaboren a la brevedad posible primero el programa de ordenamiento para todo el Pacífico Sur y luego los programas particulares de manejo de cada una de estas áreas. Les decíamos, algunas son áreas naturales protegidas, algunas otras son unidades de manejo de vida silvestre, otras son reservas de la biosfera y otros son sitios Ramsar. Tan solo hay que señalar que la propia auditoría revela que el 25% de las áreas naturales protegidas pues no cuentan con planes de manejo y la mayoría son precisamente de ecosistemas costeros y marinos. Entonces, creo que es importante que se haga todo el programa para la región que falta y luego que se hagan todos aquellos que falten para el manejo sustentable y la protección de particularmente ya los ecosistemas que decíamos son muchos, son cientos los que cuenta México de este tipo y que decíamos no se trata solamente de un privilegio, sino de una responsabilidad planetaria.